nosotros, la verdad es que el binomio agua-energía van de la mano y es fundamental, como comentaba el presidente de Fanacore, Andrés del Campo, tener un control real y efectivo de los caudales y de la energía. Hemos visto que en los últimos años se ha disparado el coste energético de las explotaciones agrícolas. Realmente, bueno, hace unos años que se ha hecho un gran trabajo de eficiencia hídrica, se han presurizado todas las redes, se ha metido en tubería, pero probablemente no se contempló bien, o sí se contempló, pero el impacto que ha tenido, pues las subidas tan importantes que han habido en los últimos años, la guerra de Ucrania, etcétera, ha impactado de manera muy representativa en los regantes. Estamos encontrando explotaciones donde el coste de la energía ya supone el 50% de los costes de explotación. Es realmente importante. Nosotros hemos planteado esta jornada. Sergio Ferrer, Linkener, explicará un poco la parte de eficiencia energética y nosotros hablaremos de la parte de eficiencia hídrica, de cómo controlar, porque al final, si no tienes un control del agua, pues es que van de la mano, agua y energía. Explicaba Andrés bueno, que el consumo del regadío español es de 15.000 hectómetros cúbicos al año. Eso es lo que tiene Miteco, los datos oficiales, probablemente con zonas comunes, es incluso superior. Pero lo que no tenemos tan claro, por ejemplo, es qué parte no estamos registrando correctamente, qué parte tenemos de fugas, qué parte tenemos de lo que se llama el agua no registrada. Esto, por ejemplo, es una variable que en la parte de agua urbana, de agua potable, se controla muy bien. Y de esta manera sabemos que en España estamos en torno al 23-24% de agua no registrada, es decir, de agua que se inyecta, por ejemplo, el agua que entra en una ciudad determinada, y la suma de todos los diferentes usuarios, consumidores, a través de sus contadores domiciliarios, pues, en total de España, estamos en torno a una cuarta parte, no se está registrando. Bien, hay fugas, hay fraudes, hay pérdidas aparentes, pérdidas reales, en fin, hay diferentes, hay consumos autorizados que no se registran. Por ejemplo, puede haber algunas ciudades que los jardines públicos pues, se riegan o el agua que se baldea. En definitiva, tenemos que tener una buena medición del agua. En los años 2000, en España se dio un plan de modernización de regadíos y muchas comunidades de regantes optaron por en este plan de choque, en esta modernización, incluir sistemas de telecontrol para medir y para controlar el agua, las válvulas, los contadores. Desde el año 2000 hasta ahora, la verdad es que la tecnología ha cambiado y ha cambiado mucho. Eh, ha evolucionado y tenemos a día de hoy tecnologías más avanzadas, más sencillas, que la vamos a explicar. Y además tenemos una oportunidad inmejorable. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio, tanto el Ministerio de Agricultura, el MAPA, como el Ministerio de Transición Ecológica, ambos, gracias a los fondos Next Generation, están inyectando una importante inversión. Probablemente nunca más volvamos a ver una inversión de la que tenemos actualmente en el campo español, en la agricultura y las comunidades de regantes. Por un lado, el Ministerio de Agricultura, a través de SEIASA, tiene 563 millones dentro del PRTR, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y Miteco tiene lo que es el PERTE de digitalización de agua, que hay una parte importante de más de 200 millones de euros que los reserva para agricultura. Nosotros en Hidroconta tenemos una tecnología a día de hoy muy potente, muy solvente para poder medir y monitorizar. Si os parece bien, me gustaría poder compartir y voy a mostrar en pantalla. A ver, que comparta mi pantalla. Aquí. Aquí, en pantalla en tiempo real, estamos mostrando los diferentes proyectos de telelectura y telecontrol que tenemos a lo largo de todo el mundo. La verdad es que a mí siempre me gusta mostrar un poco cómo empresas españolas en el tema del agua creo que nos hemos hecho un nombre y digamos, un reconocimiento internacional. Hay ejemplos muy interesantes que aquí me gustaría mostrar, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar por una fuera de España, que es bastante representativa. Este proyecto que estoy mostrando en pantalla es un proyecto que estamos monitorizando
una explotación. Esto probablemente sea uno de los mayores proyectos de regadío que existen en el mundo. Está en el desierto de Arabia Saudita y comprende una superficie de 280.000 hectáreas de regadío. Repito, 280.000 hectáreas de regadío. Estos son pozos y de aquí están extrayendo cada uno de ellos. Por ejemplo, son pivot, estos pozos alimentan pivot. Este pivot está extrayendo ahora mismo 272 metros cúbicos a la hora. Este de aquí, 133. Este de aquí, 191. Y podemos acceder en tiempo real y ver los consumos que tenemos. Este pivot ayer regó o extrajo de este pozo 6.798 metros cúbicos. Solo una explotación de un pivot. Recuerdo lo que antes decía Andrés, que de media son 4.100 metros cúbicos por hectárea y año lo que se está regando en una hectárea de media en España. Pues esta explotación en este sitio ayer fueron 6.700 y el día anterior 6.800. Realmente hay que monitorizar. Estos son pozos que están saliendo agua de muy abajo. Hay que extraer y para eso se necesitan motores y consumen energía. Ahí ahora después con Sergio entraremos en la parte energética. Comentaba que es importante monitorizar el agua no registrada, las pérdidas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo mucho más cercano. Campo de Cartagena. Campo de Cartagena es una de las comunidades de regantes más importantes que existen en España. Son 45.000 hectáreas. Bien, el Campo de Cartagena tiene un interés muy importante. Todas estas son las diferentes zonas regables. Estamos de momento monitorizando varios sectores. Y bueno, pues lo que antes veamos, ¿no? Los consumos, dónde está geolocalizado, la última comunicación, etcétera. Y un poco lo que quería mostrar es el agua no registrada y el interés que tiene esta comunidad de regantes en medir el agua no registrada. Por ejemplo, en el sector 3, que aquí podemos ver en pantalla, y es esta información que está aquí poniendo aquí, ellos en el día de ayer inyectaron el agua que entró en el total del sector 3 fue de 7,3 millones de metros cúbicos. Y el agua que se consumió, es decir, el agua que se registró en la suma de todos los contadores de ese sector, fueron de 6.742.000 metros cúbicos. Eso quiere decir que en este sector el agua no registrada ha sido de un 8,72. Repito los datos que habían en agua potable, en torno a un 23-24%. Las comunidades de regantes, algunas, están haciendo esfuerzos muy importantes en controlar y en monitorizar, y esto es una métrica fundamental que tenemos que tener. Tenemos, no sé, diferentes comunidades de regantes, por ejemplo, una para, por ejemplo, Piedras Guadiana, en la zona de Huelva, pues están haciendo también una labor muy importante en monitorizar. Bueno, tenemos muchos diferentes proyectos. Aquí quería hacer hincapié en una cosa que es interesante. Aquí lo que están haciendo, estamos pasando también de lo que es la telelectura o del telecontrol a la telelectura. ¿Qué es el telecontrol? Pues bueno, son las típicas unidades remotas que hemos estado trabajando. Esto es una remota, no sé si se puede ver bien. No estoy seguro que se vea por el fondo, pero que de alguna manera tenían un coste importante. A día de hoy, en muchas comunidades de regantes se está optando por lo que es una telelectura, es decir, simplemente tener la medición del contador. Y tenemos tecnologías muy avanzadas. Esto que muestra aquí en pantalla se llama Iris, es un dispositivo que se acopla en un contador y al final te da algo así. Esto es un contador y aplicando este dispositivo nos permite poder monitorizar, por ejemplo, esa información que estamos viendo en Piedras Guadiana. En definitiva, hemos intentado simplificar al máximo lo que es los dispositivos de telecontrol que tienen un coste importante y, por supuesto, estar disponibles y, por supuesto, nos permiten abrir y operar válvulas, nos permiten programar, etcétera. Pero también tenemos hoy en día disponibles sistemas mucho más sencillos de telelectura que tan solo están acoplándose a un contador, dándonos la medición. Y que si esto lo ponemos o lo correlacionamos y también medimos el consumo energético,
y hacemos una eficiencia, que repito, ahora Sergio explicará, podemos conseguir ahorros muy importantes y muy significativos. Todo parte de la medición y el control. Además, y vuelvo a compartir mi pantalla, a ver, vuelvo a compartir mi pantalla. Lo que es interesante también es, pues, aquí vemos unos sinópticos, ¿no?, con unos colores que nos dicen pues, dónde puede haber una posible alarma, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, pues nos está marcando una alarma de un posible contador parado o una posible fuga. Pues es importante ver e ir viendo qué problemas, qué cosas pueden estar sucediendo en relación con con esos contadores, con ese consumo de agua, y es fundamental tener un control en tiempo real. Y luego lo último que yo quería comentar es que también estamos empezando a trabajar una cosa muy interesante, que es en poder monitorizar o poder meter capas de información superior, por ejemplo, información satelital. El proyecto que antes enseñaba de Arabia Saudita es toda esta gran explotación, repito, 280.000 hectáreas. Bueno, pues estamos empezando a ponerle una capa por encima de información satelital y que nos permite, por ejemplo, ver en pues, este pivot que he cogido al azar, ver en este pivot de 63 hectáreas, pues aquí vemos que, eso es el índice de humedad, que aquí hay probablemente una falta de uniformidad en el riego. Es decir, visto a vista de pájaro, a vista de satélite, nos permite ver información. O podemos ver, por ejemplo, también el índice NDVI. En fin, diferentes índices que tenemos disponibles y que nos permiten, bueno, pues con algoritmia, tomar información y tomar acciones para nuestros cultivos. Y ya lo último que también quería comentar es que esto, voy a mostrar aquí, esto es un mapa de cobertura Narrowband de España, con un operador de primer nivel. A día de hoy, decía antes que la tecnología ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Una de las cosas que ha cambiado es que tenemos cobertura disponible en todo el campo español. Es decir, no hay que ir desplegando redes, ya existen las redes, podemos ir a cualquier lugar de España y en el 95% de los casos tenemos una cobertura muy alta. De manera tradicional se han ido desplegando, pues hemos puesto concentradoras, antenas, repetidores, etc. Y cuando había un problema con un concentrador, se te caía una buena parte de la red, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ese es un proyecto que tenemos montado con red. Esto es la comunidad de redes de pliego. Comunica con radio, quería decir. Aquí tenemos la red de alta y aquí tenemos, pues, bueno, pues estamos midiendo el consumo actual, 1,8, la presión, esto es un sensor de puerta abierta de la arqueta, y luego tenemos dentro de cada sector, pues todos estos puntos, ¿no? Todos estos puntos comunican vía radio contra esta concentradora. Pero claro, si de repente tenemos un problema en esa concentradora, se nos cae la comunicación de todos estos puntos. Bueno, ya hoy en día tenemos comunicaciones disponibles y el conectar estos dispositivos que antes mostraba es muy sencillo, muy competitivo y tenemos redes disponibles para poder conectar. Eso, junto con un análisis de los datos, junto con una eficiencia y mezclando la parte hídrica y la parte energética, permiten optimizar de manera muy interesante las explotaciones agrícolas. Y hasta aquí mi presentación.